benceno. Esa es la clave, ¿ya? Bien, seguimos. Paciente varón de 56 años, ¿no? Nos están hablando de un casito clínico, paciente ya adulto, acude a consulta por fiebre, sudoración nocturna, nos ponen también la pregunta uno del examen A, estamos tocando, no del B, ¿ya? Del examen A. Hemos hecho esa observación al inicio. Yo tengo en mis manos el examen A. Ah, ya, 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 la del amianto, me dice, ¿no? Sí, tiene razón, estaba en la posición C. Sí, sí, es correcto, estaba en la posición C. Ah, ya, 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 ya. A ver, un ratitito. Sí, tiene razón, estoy abriendo. Un momento, vamos a suspender este no es el otro. ¿Ya? Un momentito, a ver, espérame un momentito, creo que he abierto el borrador. Ya, ahora sí, gracias por la observación. Vamos a compartir. Doctor, disculpe, tengo compañeros que están diciendo que quieren ingresar. Sí, sí, ya están ingresando. Ya, esta es la versión final. A ver. Entonces decíamos en la primera, respecto a la exposición de lo que es las leucemias, están asociadas al benceno, clave C, ¿ya? Siguiente casito, paciente mujer de 44 años con índice de masa corporal de 17, una persona que está con bajo de peso. Acude a consulta por dolor epigástrico asociado a palidez de piel y mucosas. Se está hablando de un trastorno posiblemente asociado a un cuadro anémico, ¿no? Por la palidez. Endoscopía revela una mucosa gastrítica atrófica, donde hay, pues, digamos, una disminución de lo que es la mucosa gástrica, muy importante para la absorción de una vitamina sin evidencia de úlceras ni masas. El hemograma confirma nuestra sospecha, ¿no? Hemoglobina de 9 miligramos de zinc. Se le diagnostica anemia de tipo megaloblástica. Esta enfermedad se debe a deficiencia de ¿qué vitamina? La vitamina B12, cobalamina. ¿Ya? Entonces nos están hablando de un cuadrito de una gastritis atrófica que causa una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Pregunta número 3. ¿Qué caracteriza a la inflamación supurativa? ¿No? Una pregunta del capítulo de enfermedades infecciosas 1. La clave que da la doctora responsable, la doctora Malpartida, incremento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Esa es la clave que caracteriza una inflamación supurativa. Bien, vamos a la pregunta 4. ¿Con qué coloración se observa mejor al treponema pallidum? Treponema pallidum es el causante de la sífilis, ¿no? La coloración que lo evidencia es la coloración de Warting-Starr. Ya esa coloración es, digamos, la coloración de excelencia para la sífilis. Seguimos. Pregunta número 5. Causa de desnutrición secundaria, excepto.
Entonces significa que tenemos que dar la clave que no está asociada a desnutrición secundaria, ¿no? La malabsorción, la anorexia, el cáncer y la parasitosis son causa de desnutrición secundaria, en tanto que la pobreza, ¿no? Que afecta pues la calidad de vida de las personas, es causa de desnutrición primaria. Entonces, esa es la clave. Pobreza. Siguiente, vitamina liposoluble. ¿Ya? Nos están preguntando por la vitamina liposoluble y nosotros recordábamos que había cuatro vitaminas, la A, la D, la E y la K, que eran liposolubles. Entonces, de todas estas, ¿cuál es liposoluble? La fitomenadiona o vitamina K. ¿Ya? Esa es la única clave que es liposoluble. El resto, tiamina, piridosina, cianocobalamina y niacina, son diferentes tipos de vitamina B y todas las vitaminas B son hidrosolubles. Seguimos. Pregunta 7. Un casito que nos habla de una mujer de 29 años, mujer joven, refiere que durante el baño se palpa un bulto, ¿no? A nivel de la mama derecha. Al examen físico evidencia una tumoración de 2 centímetros, palpable, de consistencia dura, sólida, y ojo con este dato, no móvil, adherida a planos profundos, o sea que está fija y adherida. La paciente es nulípara, o sea, no ha tenido ningún hijo, ha tenido menarquia temprana a los 10 años y además usa anticonceptivos orales, ¿no? O sea, métodos hormonales estrogénicos, ¿no? Desde los 20 años, o sea, tiene 9 años de uso de estrógenos exógenos, ¿no? Con todos estos antecedentes, ¿qué diagnóstico es más probable? Si fuera un leiomioma mamario, la tumoración no tendría por qué ser no móvil ni adherido, sino móvil y usualmente doloroso, ¿no? La diferencia es el hecho de que es una tumoración fija y adherida a planos profundos, planos musculares, ¿no? Fascia. Entonces, esa característica solo la tienen las neoplasias malignas. Entonces, con todo eso buscamos fibroadenoma de mama, tampoco, que es una tumoración benigna y también es móvil. Mastitis es un proceso infeccioso de tipo granulomatoso crónico. Los abscesos mamarios suelen ser procesos agudos, ¿no? Usualmente en mujeres lactantes que tienen sus hijitos. Entonces, la más probable con estas características clínicas, un carcinoma ductal. Seguimos. Pregunta 8. Hormona cuya función limita la entrada de triglicéridos al hígado, ¿no? La adiponectina, ¿no? Es característico de esta hormona. Limitar el ingreso de los triglicéridos. Forma parte de la regulación de los triglicéridos, ¿no? Pregunta 9. A los 65 años, varón, jubilado, ha trabajado en mecánica automotriz, en sistemas de frenos. Habíamos dicho en clase que usualmente el asbesto se encuentra en los discos de frenos, ¿no? Actualmente con disnea, o sea, dificultad respiratoria, a medianos esfuerzos, tiene dolor torácico de tipo opresivo, algo lo comprime cuando intenta respirar. Acude a consulta y con una radiografía de tórax evidencia engrosamiento de la pleura, ¿no? Esa capa fina que recubre al pulmón y además derrame pleural. Estas dos características asociadas al factor de riesgo de exposición son, digamos, más relacionadas, más probables al mesotelioma, que es la tumoración maligna de la pleura. El resto de alternativas no tienen
asidero no están relacionados con la exposición ocupacional, sarcoma alveolar. El timoma no es su sitio de acción, no produce engrosamiento pleural. El linfoma puede haber derrame pleural, pero no produce engrosamiento de la pleura. Y el melanocarcinoma es el sinónimo del melanoma, que no es, digamos, el caso, ¿no? Clave mesotelioma. Vamos a avanzar a la siguiente columna. ¿Qué caracteriza al criptococo? Pregunta 10. Es una levadura encapsulada oportunista. Ya lo hemos visto cuando hacemos la coloración de tinta china y observamos esa cápsula muy notable, muy característica, ¿no? Que le confiere pues esa característica como si fueran pequeñas esferas, ¿no? Rodeadas de un halo claro y es oportunista, ¿no? En un sistema inmune competente no se produce un cuadro infeccioso, es contenido por nuestro sistema inmune y es eliminado, ¿no? Muy bien. Pregunta 11. La deficiencia de esta vitamina causa el síndrome de Korsakoff, un síndrome muy frecuente en los pacientes alcohólicos, ¿no? Que caracteriza por trastornos en la conciencia, ¿no? En la memoria, en funciones cerebrales superiores, ¿no? ¿Cuál es la deficiencia de la vitamina B1 o tiamina? ¿No? Entonces, esa es nuestra clave, B1, tiamina. Siguiente, pregunta 12. Paciente mujer, 34 años, mujer 34 años, gestante de 15 semanas por fecha de última regla. En su control prenatal, porque las mujeres cuando hacen el descarte de embarazo tienen que seguir un control prenatal durante toda la gestación, le comentan que debe hacerse unas pruebas de tamizaje para evitar enfermedades congénitas en el feto. Estas pruebas de tamizaje incluyen investigar los siguientes microorganismos, excepto, o sea, cuando le hacen el tamizaje, buscan a estos microorganismos excepto a uno. ¿Cuál es ese excepto? Vamos a recordar que las pruebas de tamizaje son las famosas pruebas TORCH, ¿no? Que significa que buscan toxoplasma, ¿no? Rubeola, citomegalovirus y herpes simple. TORCH. Entonces, la clave es Epstein-Barr virus, que no es investigado. Muy bien. Seguimos. Pregunta 13. Varón de 34 años con lesión en región del malleolo externo derecho, ¿no? La región podemos ubicar cerca del tobillo, ¿no? En la región externa derecha. ¿Cómo se ve esa lesión? Elevada, de color violáceo, y lo ha presentado de hace 2 meses, digamos que algo recién. El paciente tiene antecedente de infección por HIV, ¿no? Es un paciente HIV y está en tratamiento con targa, pero de manera discontinua, o sea, no está cumpliendo el esquema targa. Las biopsias de la lesión muestran, ¿no?, presencia de proliferación de células fusiformes con espacios vasculares en forma de hendidura, ¿no? Nos están dando las características de esta lesión tumoral con proliferación de células fusiformes. ¿Usted considera que ese diagnóstico es causado por, y nos presentan una serie de virus? Esa lesión, células fusiformes, espacios vasculares en forma de hendidura, es el famoso sarcoma de Kaposi. Entonces nos están preguntando cuál es el causante del sarcoma de Kaposi. En este caso sería el virus herpes humano tipo 8, ¿no? El herpes simple ni el herpes simple 1 y 2 no causan ninguna transformación maligna. El Epstein-Barr virus
Causa transformación maligna, pero no a nivel de células epiteliales, sino a nivel de células hematopoyéticas. Varicela zoster no causa transformación maligna. ¿Ya? La clave es herpes virus tipo 8. Seguimos. Respecto a la contaminación por plomo, nos piden loción incorrecta. Se deposita en los huesos, eso es correcto, se absorbe vía aérea, es correcto, produce lesión a nivel de los túbulos, correcto, atraviesa la barrera fetoplacentaria, correcto. Lo que no es correcto es que no atraviese la barrera hematoencefálica. Sí la atraviesa. Por esa razón hay problemas cognitivos. Los pacientitos, los niñitos que sufren intoxicación por plomo tienen trastornos del aprendizaje, del desarrollo cognitivo, ¿no? Tendencia al sueño. Entonces, muy importante. Sí atraviesa la barrera hematoencefálica y esa es nuestra clave. ¿Ya? Seguimos, pregunta 15. La enfermedad de Itai se produce por intoxicación con, ya hemos dado en la clase de enfermedades ocupacionales y ambientales, que la enfermedad de Itai era la intoxicación por cadmio y que provocaba mucho dolor óseo, ¿no? Por esa razón, los japonesitos decían Itai, ¿no? Que es la interjección de dolor. Entonces, como era muy dolorosa, le pusieron ese nombre. Intoxicación por cadmio. Seguimos, pregunta 16. Fuente de contaminación por mercurio. Anillos, monedas, níquel. Tratamientos antineoplásicos, cobalto. Circuitos electrónicos, puede ser silicio. Esfingomanómetros. Eso contiene níquel, ¿no? A veces se rompen, ¿no? Los tensiómetros y se escapa el mercurio y podemos contaminarnos. Siguiente pregunta. Tratamiento con clorafenicol, ¿no? De la clase de reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Vi un cuadro, vemos un, habíamos comentado, hay que repasar, un cuadro de reacciones adversas, ¿no? Por el uso de estos medicamentos, ¿no? El clorafenicol es un antibiótico que se usaba para combatir la tifoidea, ¿no? Como efecto adverso que producía, anemia aplásica. Podía provocar anemia plástica en los individuos y ellos pues estaban expuestos a una serie de trastornos, ¿no? Porque ya no se producían ninguna de las tres series, ni la serie roja, ni la serie blanca, eh, ni las plaquetas, ¿no? Una anemia total, aplásica. Entonces, muy importante, ¿no? Ya prácticamente ya no se usa el clorafenicol, si se usa en algunos casos, con mucho cuidado, ¿no? Translocación responsable, pregunta 18, de la leucemia mieloide aguda, ¿no? Aquí textual de nuestro cuadrito de translocaciones que teníamos, es la translocación 821, muy característica de la leucemia mieloide aguda. Pregunta 19. El virus de la rabia es correcto. Habíamos visto la clasificación de los virus. Se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Virus RNA y virus DNA. Y dentro de los virus RNA teníamos aquellos que eran de cadena simple, otros que eran de cadena doble y otros que eran de cadena circular. El caso particular de virus de la rabia es un virus ARN, ¿no? De cadena simple. Muy bien. Hasta ahí, pregunta 19. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Seguimos. Pregunta 20. La miastenia es un síndrome paraneoplásico. Hemos visto en clase que habían entidades que se conocían como los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que se producían a veces bastante tiempo antes de la aparición clínica de la neoplasia. Y estas, pues, podían ser bastante amplias, ¿no? Algunas involucraban cambios en la piel, otras cambios hormonales y otras, como en la miastenia, podían generar una debilidad muscular proximal, ¿no? ¿Con qué se relacionaba la miastenia con el carcinoma
del timo, ¿no? El carcinoma tímico. Entonces, la miastenia pues está asociada, ¿no? Es un síndrome paraneoplásico del carcinoma tímico. Seguimos. Pregunta 21. Tema de virus. En relación a los virus, es correcto lo siguiente, excepto, ¿se usan en terapia genética? Correcto. ¿Han sido estudiados como arma biológica? También. ¿La profilaxis se hace a través de la vacunación? Correcto. ¿Generan inmunidad usualmente de por vida? Es correcto, usualmente de por vida. En algunos otros requieren refuerzos, pero hay una, ¿no? Inmunidad usualmente adquirida después de la vacunación. Y lo que no es correcto es que sean metabólicamente independientes. Eso es falso. No son parásitos, ¿no? Intracelulares obligados. Necesitan la maquinaria del ser humano. Seguimos. Virus de la influenza. ¿A qué familia pertenece? ¿No? Eso lo vimos en nuestro cuadrito de los virus, ¿no? Pertenece a los ortomixovirus, ¿no? Es de la familia de la influenza. Seguimos, presencia de la mancha de Koplik, lo dijimos en clase, característico, sarampión. Muy bien. Seguimos. 24. Causante de la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X. El virus Epstein-Barr, ¿no? Que su otro nombre también es virus herpes tipo 4. Ese es su otro nombre. Muy bien, esa es la responsable de la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X. Seguimos. ¿Qué tipo de respuesta inflamatoria se caracteriza por infiltración difusa de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos? ¿No? Acá nos están diciendo la clave, inflamación mononuclear, ¿no? Acá hay células mononucleares, linfocitos, plasmáticas y macrófagos. Muy bien. Pregunta 26. Paciente varón de 56 años acude a la consulta por presentar fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso de 5 kilos en 2 meses. Estos síntomas se conocen como los síntomas B, ¿no? Fiebre, sudoración vespertina, pérdida de peso, y están usualmente asociados a neoplasias hematológicas. ¿Ya? Entonces, por ahí ya estamos viendo quiénes podrían ser y quiénes no. En el examen físico se palpan numerosas adenopatías cervicales, punto más para las enfermedades neoplásicas hematopoyéticas, ¿no? Luego, se le hace una biopsia a uno de esos ganglios y reporta el patólogo numerosas células red stem, ¿no? Nos acordamos de la práctica. ¿En qué enfermedad se ve la célula red stem? En el linfoma de Hodgkin. ¿Ya? El resto de alternativas no calza con las características. ¿Ya? Red Stenberg es casi casi patognomónico del linfoma de Hodgkin. Su presencia ya nos es bastante importante. Claro. Seguimos. Pregunta 27. Ya, ya. Después vamos a poner las tres primeras. Listo. Protoncogen asociado al linfoma del man. Nuestro cuadrito de los protoncogenes asociados a neoplasias. Ciclina D es el protoncogen que se asocia a la expresión del linfoma del man, ¿no? Un tipo de linfoma no Hodgkin. Seguimos. Pregunta 28. Poderoso disruptor endocrino. ¿Qué quiere decir disruptor? Que altera el eje endocrino. ¿Cuál eje endocrino? Hormonas sexuales, la diferenciación de las gónadas, ¿no? Presente en plásticos y derivados. Plásticos como los juguetes, ¿no? Todo el almenaje de plástico, tuppers, imagínense, ¿no? Algunos están en tintas de impresión, plumones,
y que se descubrió que ese disruptor era el bifenol A, ¿no? Y luego la industria tuvo que verse obligada a retirarlo, ¿no? Por eso es que ahora hay varios eh, plásticos que dicen libre de BPA. Ese es el famoso BPA, bisfenol A. Entonces, esa es nuestra clave. Seguimos. Es característico de la célula neoplasia maligna, lo maligno. Diploidía es lo normal. Todos somos diploides, ¿no? Mitosis típicas, mitosis normales. Eucromatismo, o sea, la cromatina está normal. Prefijo eu, normal. Polaridad basal, usualmente las células tienen su núcleo orientado hacia la base. Anisonucleosis, que significa núcleos diferentes entre sí. Eso sí está relacionado con las neoplasias malignas, ¿no? En los tejidos los núcleos deben ser similares, pero cuando hay anisonucleosis significa que los núcleos están todos disparejos, unos más grandes que otros, unos más hipercromáticos que otros, unos con formas bastante raras, ¿no? Anisonucleosis. Esa es la clave. Pregunta 30. Corresponde a una neoplasia maligna. Nos dan acá una lista. A ver, vamos a identificar a la neoplasia maligna. El teratoma maduro es benigno. La contraparte maligna es el teratoma inmaduro, ¿no? El adenoma pleomórfico es una tumoración benigna de glándula parótida. La mola hidatiforme es una neoplasia benigna, ¿no? Del tejido placentario. Surge durante una gestación, en algunos casos, ¿no? La mola hidatiforme es benigna. El papiloma, ¿no? Es una tumoración también benigna que surge a nivel de la epidermis, ¿no? El mieloma múltiple, que no les engañe el nombre, a pesar de que termine en oma, es una tumoración maligna, ¿ya? Hematopoyética, ¿no? Asociada a la expresión de las famosas proteínas de Benz-Jones, ¿no? Que provocan insuficiencia renal y esta neoplasia infiltra rápidamente hueso y hace metástasis. Esa es la clave, ¿no? Muy bien. Paciente mujer de 22 años, pregunta 31, llevada de emergencia, ¿no? La llevan de emergencia por sus amistades a la salida de un concierto en las playas del sur. Interesante. Un cuadro clínico caracterizado por alteración del sensorio, ¿no? Hay una alteración de la percepción. Euforia, ¿no? El paciente está bastante exaltada e hiperactiva. ¿Usted sospecha de que esta paciente se ha intoxicado con barbitúricos? No, porque estaría aletargada. Heroína, tampoco, no habría la euforia, la hiperactividad. La morfina, tampoco, son similares, heroína, morfina. Disolvente orgánico, tampoco, es depresivo. ¿Quién nos queda? Las anfetaminas, que son estimulantes simpáticos, ¿no? Esa es la clave. Pregunta 32. Paciente varón de 57 años. Antecedente de infección por VIH. O sea, un paciente que tiene la infección por VIH. Usted sospecha de intoxicación por benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. Porque fíjense, pulso débil, hiporreflexia, dificultad para respirar, está afectando el centro cardiorrespiratorio a nivel del tronco encefálico. Marihuana no afecta ahí. Anfetaminas estimula. LSD estimula. La cocaína estimula. El único que deprime en ese nivel, la benzodiazepina, ¿no? El diazepam. Seguramente el paciente ha estado atravesando un cuadro importante, psicológico, ¿no? Y ha tenido pues un intento, ¿no? Un intento de suicidio. Entonces ha tenido pues esta intoxicación con benzodiazepina.
Pregunta 33. ¿Qué diagnosticaría si en una muestra de pulmón observa hifas septadas, ¿ya? Y ramificadas en ángulo de 45? Nos está describiendo las características que solo lo tiene un hongo, el Aspergillus fumigatus, ¿no? Que tiene septos y ramificaciones en 45 grados. Muy bien. Seguimos. Pregunta 34. En un gran quemado, un paciente que tiene más del 70% de su cuerpo comprometido por una quemadura, se observa hemorragia, necrosis de la piel extensa, secreción purulenta verdosa, o este dato. ¿Cuál es el diagnóstico y el agente etiológico? Entonces, el diagnóstico no sería un simple impétigo, ¿no? El impétigo es una lesión más pequeña, localmente producida por el estafilococo aureus. Tampoco sería una piel escaldada, ¿no? Porque estamos hablando un antecedente, que es el gran quemado, ¿no? No sería un absceso porque no habrían, pues, las necrosis extensas, ¿no? Y sí, estamos ante un estigma gangrenoso. Ahí sí estamos de acuerdo. Es un estigma gangrenoso, ¿no? Usualmente se asocian al antecedente de quemaduras, ¿no? Entonces, tenemos que definir quién de los dos agentes es el responsable. Con el dato de la exudado purulento verdoso, ya nos están ayudando, ¿no? Las pseudomonas aeruginosa, el estafilococo, como su nombre lo dice, aureus, ¿no? Produce este, unas especies de secreciones doradas, ¿no? Secreciones de aspecto dorado, amarillento. En cambio, la pseudomona usualmente es verdoso, ¿ya? Esa es la respuesta. Aparte de que la pseudomona, pues, es muchas veces un agente intrahospitalario, ¿no? Asociado, pues, precisamente a estas salas de pacientes que tienen, digamos, lesiones extensas, ¿no? Quemaduras, lesiones que pueden, digamos, tener gran, gran área comprometida de la piel, como el péntigo, ¿no? Todas estas lesiones se suelen infectar por pseudomonas, suelen afectar, ¿no? Intranosocomialmente. Siguiente pregunta, 35. Un virus con potencial oncogénico, o sea que puede transformar a la célula y volverla una célula neoplásica, potencial oncogénico. El herpes tipo 1, no, ni el 2. El virus hepatitis A, tampoco. Usualmente pasa como un cuadro inflamatorio único y se va. El varicela zoster tampoco transforma la célula en célula maligna. En cambio, el virus hepatitis C sí transforma a los hepatocitos en células neoplásicas, ¿no? Entonces, nuestra clave es virus hepatitis C. Pregunta 36. La deficiencia de este oligoelemento que tenemos aquí produce bocio, ¿no? El bocio es el crecimiento exagerado de la glándula tiroides. Y la tiroides necesita para la síntesis de hormona tiroidea un elemento, el yodo. Entonces, cuando no hay el yodo, este bocio empieza a crecer, ¿no? Esa tiroides crece, 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 tratando de captar la mayor cantidad de yodo, pero como no hay yodo, se da ese efecto, ¿no? Entonces hay un crecimiento de toda la glándula por ausencia del yodo. Esa es nuestra clave. Pregunta 37. Un paciente que muestra contracciones violentas en los músculos esqueléticos y trismus, o sea, una especie de endurecimiento, parálisis del maxilar, ¿no? El trismus está endurecido, ¿no? Y rígido. ¿Cuál es el agente etiológico y su mecanismo patogénico? Entonces estamos viendo que nos están contando la historia de una toxina, ¿no? ¿Cuál sería esta toxina que provoca trismus? El Clostridium tetani. Ese es el agente etiológico, ¿no? El tétanos.
¿Y cómo lo hace? A través de la liberación de tétanos plasmina, ¿no? Que es, digamos, la toxina que hace que los músculos se sacudan en contracciones enérgicas y la mandíbula se cierra, ¿no? Entonces, fíjense, esa es nuestra clave. Seguimos, 38. Gen inhibidor de la vía de señalización mitogénica, ¿no? Que al ser afectado se asocia con el cáncer de colon, el famoso gen del APC, ¿no? Ese es el encargado, el gen del APC. Pregunta 39. Corresponde a una neoplasia benigna. Habíamos dicho en clase que toda regla tenía sus excepciones. Habían tumores que sonaban benignos porque terminaban en oma, ¿no? Pero que no eran benignos para nada. Y ahí empezamos a dar varios ejemplos, me acuerdo. Linfoma. El linfoma, todos los linfomas son malignos. Tumor de células hematopoyéticas de serie blanca, ¿no? Los linfocitos, que usualmente afectan a los ganglios. ¿No? El seminoma, un tumor testicular maligno, no hay ninguna contraparte benigna. El melanoma, ni qué decir, ¿no? El cáncer de los melanocitos, ¿no? El plasmocitoma, ¿no? ¿Qué era el plasmocitoma? Era la neoplasia maligna que hay en las células plasmáticas. Por eso es que de ahí su nombre de plasmocitoma. Y esa es una neoplasia altamente maligna. Y en cambio, el siringoma era un tumor benigno que afecta las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas. Es benigno el siringoma, ¿no? Usualmente alrededor de la cara, alrededor de lo que vendría a ser la órbita, ¿no? Órbita ocular, suelen salir algunos pequeños bultitos, ¿no? Que son, pues, digamos, estos tumores benignos, ¿no? De glándulas sudoríparas, ¿no? Finalmente, la última pregunta, mujer, 35 años, acude a consulta para orientación nutricional, mide 1,62 y pesa 92 kilos. Conforme al resultado de su índice de masa corporal, el resultado es una obesidad de tipo 2. ¿Ya? Esa es la clave. El resto no corresponde. Bien, y vamos a repetir las tres primeras porque parece que hay unos chicos que no llegaron. Así que vamos a mostrar nuevamente las tres primeras. ¿Ya? Primera, respecto a la exposición ocupacional. ¿Qué pasó? Un momentito. Ahí está. Respecto a la exposición ocupacional, las leucemias se asocian al benceno, ¿no? De la clave. Segunda, paciente mujer, 44 años, índice de masa corporal de 17, asociado pues a palidez y piel y mucosas, se constata con una hemoglobina de 9, o sea, está con una anemia importante. La endoscopía muestra mucosa atrófica, que es donde se da la absorción de una vitamina muy importante, y se le diagnostica anemia megaloblástica, ¿no? Esta enfermedad se debe a la deficiencia de la absorción de la vitamina B12, que es la cianocobalamina. Seguimos, pregunta 3. ¿Qué caracteriza la inflamación supurativa? ¿No? La respuesta es incremento de la permeabilidad vascular, salida de líquido. ¿Ya? Ahí están las tres preguntas que me pidieron. Doctor, una Doctor, disculpe, pregunta. ¿Sí? A ver, en orden. ¿Sí? Sí, le escucho. sí quería saber si podría poner el Word en un tamaño más pequeño para poder